Sean bienvenidos y bienvenidas a este quinto y último día del macrocoloquio de Ciencia Política. Este magno evento, realizado en coordinación de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontífica Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz y Montoya y la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión es de mi agrado presentarles un conversatorio de representantes de dirección de escuela con el tema de la ciencia política en tiempos de covidianidad, desde la academia a la realidad. Asimismo, también presentar por la Universidad Antonio Ruiz y Montoya a la magíster Adriana Urrutia Pozzi Scott, quien es directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política en esta misma casa de estudios y actual presidenta en la Asociación Civil Transparencia. Es magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París y también investigadora en la IEP. Este conversatorio tendrá dos espacios, dos rondas. La primera tratará el tema de aproximaciones a la institucionalización de la ciencia política y girará en torno a dos preguntas importantes. Desde su experiencia, ¿cómo se ha ido avanzando en la ciencia política peruana? Y también, ¿cuáles son los retos actuales para especialistas y alumnos de la ciencia política ante el contexto de pandemia? Muchas Gracias, gracias. Liz. Como dijo Luis Alberto, es para nosotros cuatro, creo, y me permito involucrarnos a todos, un gusto poder estar aquí. Han logrado una cosa que, como comentábamos con la profesora Laisa, en tiempo real nos cuesta mucho y que es juntarnos, ¿no? Sin embargo, hay iniciativas que se han venido realizando en los últimos años y donde en particular la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal han tratado y han apostado por la institucionalización de nuestra disciplina, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido vincularnos. A nosotros nos preguntaron contar un poco desde nuestra experiencia y yo quiero hablar desde mi experiencia como docente de 8 años y 10 meses en la Ruiz y como directora hace 2 años y medio, ¿no? Y en ese sentido, para responder a la pregunta cómo ha avanzado la disciplina, creo que como lo señalaba el profesor Matos, hay más comunidades en todo el país. Creo que el encuentro, el último Congreso Nacional de Ciencia Política en el 2018 fue bien emocionante en ese sentido. Nos fuimos hasta Bancay, pudimos compartir con los colegas de UNAMBA, pero también estaban colegas de Uruguay, participaron colegas de otros países, ¿no? Y eso era, recuerdo que había un profesor uruguayo y me decía, ¿cómo hemos hecho para llegar hasta Bancay, ¿no? Y entonces yo le decía que creo que ese era un gran reflejo de cómo en el Perú la ciencia política había seguido un camino que nos permitía hablar de cierta regionalización, ¿no? Y en ese sentido creo que, por ejemplo, la red de la Sociedad Peruana de Politólogas va a avanzar también en ese sentido y saludo también nuevamente esa iniciativa. Pero también somos más y eso nos permite, digamos, ir conociendo y dando a conocer lo que es la ciencia política e ir abriendo caminos, ¿no? Me acuerdo que antes para contratar a un egresado de ciencia política se ponía egresado de ciencias sociales o afines, ¿no? Ahora ya vemos en las convocatorias laborales que se requiere un perfil de politólogo y entonces creo que también se ha institucionalizado ese perfil laboral. Y también, como lo señalaba Luis Alberto, la carrera se ha feminizado. Yo me pregunto si siempre ha sido femenina, en todo caso en la Ruiz se ha feminizado, y eso es a la vez una señal, pero es también un desafío, ¿no? Los desafíos que planteaba Luis creo que son desafíos de cómo las mujeres ejercemos liderazgo y hablamos de poder y ejercemos espacios de poder, ¿no? Creo que también hay más ideas en mayor producción intelectual. Para darles un ejemplo, en la Ruiz hemos pasado de 5 tesis en el 2018 a 18 tesis en los 2 últimos años, ¿no? Entonces, esto ha sido parte de una iniciativa que luego les contaré, pero también es significativo de la necesidad, ¿no es cierto?, de plasmar ideas,
dejar por escrito los avances de los paradigmas que cambian y los debates. También creo que ha pasado una cosa que es bien interesante y a la cual debemos como universidades fortalecer, que es hemos pasado de la importación de debates a la producción de debates nacionales, o sea, paradigmas que se han adaptado. Recuerdo hace algunos años, por ejemplo, todo un debate sobre los burócratas de ventanilla, también creo que persiste un debate sobre cómo nos interpela a los politólogos o debiera interpelarnos el funcionamiento del Estado a nivel local versus una interpelación, ¿no?, del Estado a nivel nacional, y también todo un debate sobre capacidad estatal. Y creo que ahí, como señala una colega que es antropóloga, Norma Correa, dice, a la ciencia política le falta todavía materia gris, ¿no? Y creo que tenemos todavía mucho por hacer en términos de publicar, institucionalizar, plasmar esas ideas que estamos compartiendo y que estamos produciendo para que poder renovar, ¿no es cierto?, esos paradigmas y producir teoría desde donde estamos y desde nuestras ubicaciones locales. Pero también, y un poco haciendo eco de lo que se señalaba, es antes cuando uno decía, estoy estudiando ciencia política, decían, es que quiere ser presidente, no quiere ser presidenta. Creo que a muchos nos han dicho esto. Y uno pasaba y explicaba y tenía que explicar, ¿no? Ahora creo que hay una presencia pública de muchos politólogos y politólogas y también liderazgos que están emergiendo, ¿no? En nuestra escuela, por ejemplo, han habido varias candidatas al Congreso, hay gente que está trabajando ahora en el Parlamento. Nosotros somos una escuela pequeña y además que tiene más o menos 10 años de funcionamiento, ¿no? Quizás lo que yo les cuento a las otras escuelas le parece, bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? Pero como les digo, creo que también es una experiencia que desde un tamaño distinto, más local, permite, creo que, replantear algunos de los desafíos que hemos tenido. Y liderazgos también que emergen, por ejemplo, desde el activismo, ¿no? Nosotros tenemos un egresado que es activista por la movilidad sostenible, entonces ahí se van haciendo eco de hasta dónde puede llegar la ciencia política y su pertinencia en este momento a contribuir al desarrollo del Perú, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que hay un primer reto, y es de mi experiencia de casi 7 años de docente de metodología de la investigación en ciencia política, que es el reto del pluralismo metodológico. Como no tenemos necesariamente producción teórica sobre metodologías en el Perú, nosotros, digamos, replicamos o discutimos, dialogamos con otras metodologías, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en un país tan intercultural, tan diverso, tan desigual, debiéramos tener discusiones de cuáles son las metodologías más pertinentes, ¿no? Este concepto de pluralismo metodológico es de Donatella de la Porta en un artículo que se llama De las guerras metodológicas al pluralismo metodológico, y creo que nosotros debemos plantear más esos debates de cuáles son las metodologías que se adaptan a nuestro contexto y cómo las volvemos más plurales y dialogamos entre nosotros, ¿no? Y creo que aquí cada escuela tiene su aporte y podríamos compartir un poco más la manera de hacer ciencia política, ¿no? Otro reto es que también debemos plantear una disciplina desde las ciencias sociales que permita hacer investigación aplicada. Decían, ¿no? Yo a veces veo los posts de Facebook de algunos colegas que dicen, estos politólogos que hablan del Estado y nunca han trabajado en el Estado. Y eso es cierto. Yo creo que los que han trabajado en el Estado, los que conocen el funcionamiento, saben que es muy distinto hablar de burócratas de ventanilla cuando uno no está en el Ministerio de Educación y no tiene que dialogar con la SUGEL, y otra cosa es tener que conocer los desafíos de las unidades de gestión educativa local en el territorio y tener que resolver y plantear esos problemas, ¿no? Entonces creo que debemos orientarnos a cada vez más, sin excluir lo otro,
a proponer soluciones para que nuestro Estado sea un Estado que retribuya derechos a los ciudadanos, ¿no? Creo que en el contexto de crisis que además vivimos, debemos ser casi quienes podamos decir: esta es la manera en que los servicios deben ser entregados, en que los derechos deben ser retribuidos, y esta es la agenda que articula además demandas ciudadanas con demandas sociales para que en el país pues se pueda cumplir una agenda que ponga por delante, ¿no es cierto?, las necesidades o las prioridades de las personas, ¿no? En una encuesta que ha hecho Transparencia sale que salud, educación, reactivación económica son las prioridades. Estamos pensando nosotros en eso, ¿no? Entonces, la universalización de servicios, en fin, hay un conjunto de desafíos ahí sobre el Estado y que debemos ser más prácticos en plantear soluciones y tenemos que generar más diálogos sobre eso. Y luego creo que tenemos que ser mucho más conscientes de nuestro rol, que es un rol político, ¿no? Y es un rol que debe ser cada vez más político por lo desafiante que implica hacer ciencia política. O sea, en el año 2020 yo recuerdo que en muchos espacios de los cuales hablaré más adelante, se volvió un refugio lo que podíamos hacer desde la escuela, porque es bien difícil ser politólogo cuando en su familia nadie habla de ciencia política, ¿no? Y entonces nuestro rol es de ser una comunidad que debe ser en este momento solidaria, pero que además debe proponer soluciones y que además debe cambiar la política, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un reto mayúsculo. Y finalmente, creo que si hay algo que hemos aprendido en CIPO, que es la escuela, como llamamos la escuela de la Ruiz, es que primero nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, ¿no? En nuestra escuela, 1 de cada 4 estudiantes tiene trastornos de salud mental. Digo trastornos porque es el término psicológico, pero está afectado por algún problema de salud mental. Esto, según cifras nacionales, va a la mitad de la población, ¿no? Ya podemos decir que entonces sería la mitad de nuestros estudiantes. Y si no hacemos frente a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad emocional, bien difícil va a ser que podamos producir intelectualmente algo que haga eco, ¿no es cierto?, de esos desafíos que vivimos como personas y que vivimos como país, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, las dos preguntas, ejes centrales de esta intervención serían: desde su gestión como director o directora de escuela, ¿cuáles serían o han sido los aportes a la institucionalización de la ciencia política? Además, ¿cuál es la relevancia de la academia para afrontar este contexto? Para seguir con la dinámica de esta ronda de intervenciones, me gustaría darle el pase a la profesora Adriana Urrutia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Liz. Es difícil seguir después de Luis, que viene de la universidad que fundó la ciencia política en el país y que además ha hecho tantos esfuerzos por generar espacios, ¿no?, para nuestra disciplina. Yo quiero compartir con ustedes ahora la experiencia de CIPO en tiempos de COVID, porque si hay algo que creo que compartimos, no sé si Rosa, si Luis, si el profesor Celada, a ellos les dieron algunas instrucciones para ser directores de carrera. En todo caso, a mí no, y nadie me formó para ser directora de carrera. Y entonces creo que un aporte es haber ejercido el cargo que hemos ejercido, ¿no? Porque tenemos una experiencia que ahora podemos compartir con quienes nos vayan a seguir. Y yo he querido compartir la experiencia de cómo nos hemos adaptado desde la escuela a el contexto de virtualización y de pandemia. Una primera cosa que hubo que hacer fue hacernos cargos de nosotros mismos y de nuestras ansiedades por no estar en un espacio físico compartido. Pero la ausencia de espacio físico no tenía que significar dejar de ser comunidad, y por eso creamos un espacio diario, de las cuales hubo más de 20 sesiones, que se llamaba Mediodía CIPO, incluido el 14 de noviembre a la medianoche, cuando supimos que habían asesinado a Inti y Brian. Nos juntamos a la medianoche por esa necesidad que tenían los estudiantes y yo también de saber cómo estaban, y a lo largo de toda la cuarentena pasada nos juntamos a conversar,
había veces que hablábamos de política, otras veces que hablábamos de la situación de salud, otras veces que hablábamos de videojuegos, y entonces ese fue un espacio de acompañamiento, y creo que eso es bien importante porque era la apuesta por continuar nuestra experiencia universitaria, que creo que debe ir o incluir en todo caso la experiencia pedagógica, pero también la capacidad de generar capital social, capital humano, desarrollar habilidades socioemocionales. Y luego, como no queríamos dejar de ser comunidad, creamos un pequeño programa en YouTube que voy a compartir ahora, en este momento. Un segundo, por favor. Que se llamó, aquí estamos, Chef Sipo, y que comparto a continuación. Algunos minutos. Hola, ¿qué tal? Soy Yul Camones, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta oportunidad, para la secuencia, vamos a preparar un rico ceviche de corvina. Bueno, no les voy a dejar aquí la receta, no viene al caso, pero en todo caso decirles que lo que buscábamos era encontrar también actividades complementarias que nos permitieran hacernos a todos saber que estábamos encerrados pero juntos, ¿no? Y también era una manera de combatir estereotipos porque todos los programas de Chef Sipo que se hicieron fueron conducidos por hombres, ¿no? Y entonces hombres que compartían sus recetas con sus particularidades. Pero también compartimos ideas, no solo tips de cocinas, a través de un blog, a través de un podcast y a través de un conjunto de eventos que ya veníamos realizando en la etapa presencial, pero que pasamos a la virtualidad con el apoyo de un estudiante que se llama Derek Osain, que se llama el lonchecipo, ¿no? O sea, era la hora del lonchecipo en vez de la hora del lonchecito, ¿no? Y en ese sentido, quería compartirles aquí también un poco los primeros minutos iniciales de Stereocipo, que era un programa que también tuvimos para analizar temáticas culturales, ¿no? ¿Qué tal a todos? Estamos aquí en la primera sesión de Videolog Sipo, en esta sección de productos culturales. Bueno, después pueden ver a Matías, todos estos programas están en nuestro fanpage de Sipo, la Escuela de Ciencia Política de la Ruiz, ¿no? Y eso era un poco lo que hicimos para seguir compartiendo y seguir formando comunidad. Y luego también hubo este momento complicado de la movilización en noviembre, donde sabíamos que nuestros estudiantes salían a las calles, pero no sabíamos si iban a volver a sus casas. Nosotros tuvimos un susto en la madrugada del 14 porque un estudiante nuestro no había aparecido en la mañana, por suerte apareció, pero hubo que hacer todo un sistema de acompañamiento donde la gente se registraba antes de salir a marchar y se registraba volviendo a marchar, ¿no? Y entonces ahí el rol político del estudiante en ciencia política creo que fue una experiencia que nos llevó a otro nivel de participación, ¿no? Pero también fue complicada la virtualidad para los docentes y acompañar el tránsito en esta virtualidad para docentes, desde cómo hacíamos que aprendan Meet, Zoom, entre otros, y nosotros estamos acostumbrados a la interacción humana, ¿no? Y entonces darle pues clase a 15 cuadraditos negros no es lo mismo que darle clase a 15 estudiantes que quieren salir de la clase, que ya te miran aburridos, ¿no? Entonces eso lo hemos perdido, pero también lo hemos transformado. Y ahí otra cosa que hemos hecho, voy rápido para no excederme en el tiempo, es también virtualizar una experiencia que tenemos nosotros que se llama Tesistas Anónimos, que es un poco pensada en estos grupos de autoayuda, ¿no? Donde vienen los tesistas, bueno, egresados que no han culminado la tesis, y nos dicen, quiero culminar la tesis, y entonces nosotros con el acompañamiento de Denise Castillo, que es una egresada de Ciencia Política de la Católica, ella, digamos, plantea el problema, los ayuda a aterrizar su protocolo, a culminar, ¿no?
Y entonces Tesistas Anónimos nos ha permitido, y esa era la respuesta que tenía que darle yo, pasar de 5 tesis en el 2018 a 18 tesis en el 2020, ¿no? Esa es una manera que también hemos tenido de aportar a la institucionalización de la disciplina con más tesis, ¿no? Y yo quería mostrarles aquí, plantearles otra experiencia puntual, que es la de investigar en tiempos de pandemia. Ahí ha habido 3 retos, y esa es parte de las conclusiones que yo saco de haber dictado un curso que se llama Metodología de la Investigación en Ciencia Política. Lo primero era diseñar protocolos para un espacio imaginado. Una cosa es ir y hacer levantamiento de información, si uno hace en un municipio, si uno lo hace en tal sector de Villa El Salvador, ¿no? Pero otra cosa es imaginarse cómo es ese espacio del cual uno necesariamente pertenece. Lo segundo es el desafío de levantar información en tiempos de distanciamiento social. Y lo tercero es, yo recuerdo clarísimo esta clase donde yo tenía que enseñarles lo que decía Bourdieu, lo que decía Lévi-Strauss, ¿no? Como antecedentes de las ciencias sociales, y veíamos que la curva no bajaba, veíamos, ¿no?, que la reactivación económica no arrancaba, no sabíamos si iban a vacar Vizcarra, y yo decía, realmente es un desafío estar enseñando a estos señores, además franceses, que teorizan, ¿no?, en un momento en que nosotros, nuestra realidad es de una precariedad y de un desafío, y estamos poniendo en tela de juicio la democracia. Pero creo que ahí, más que cuestionar si debemos enseñar o no, reafirmamos el compromiso con la necesidad de generar una disciplina desde nosotros, ¿no? Y entonces aquí yo quería mostrarles rápidamente el trabajo de algunos incluso del comité organizador del macrocoloquio, que se llama El impacto de la participación comunitaria en la acción pública, el caso del Comité Comunitario Anti-COVID en Santa Rosa, Comas, ¿no? Y aquí fue también, como señala Rosa, de un ida y vuelta, porque teníamos unos temas al inicio que fueron transformando y orientamos las investigaciones a temas de políticas públicas y salud, ¿no? Y entonces ellos fueron y pudieron ver este comité comunitario anti-COVID en Comas, ¿no?, respetando siempre los protocolos, definieron un objeto de estudio, plantearon una pregunta de investigación. Ese es el primer curso de metodología de la investigación, ¿no? Definieron un objetivo, las hipótesis y variables identificadas. Yo solo quiero señalar que todo esto fue hecho en el mes de noviembre, ¿no? Entonces teníamos un conjunto de desafíos y los estudiantes estaban investigando, y creo que nos reafirma a nosotros como docentes y directores en la necesidad de apostar por una propuesta, como señalaba Rosa, pedagógica, ¿no es cierto?, formativa, que permita a los estudiantes concebir su futuro y concebir un horizonte más allá de las crisis que nos toca vivir como peruanos permanentemente, ¿no? Y aquí están algunos de ellos haciendo trabajo de campo, y bueno, luego algunos ejercicios que hemos podido hacer nosotros, ¿no?, en medio de estos desafíos. Entonces, para terminar, solo quería comentarles que nada, yo había dejado para el final un poco la respuesta a esta pregunta de cuál es el futuro de la carrera, y creo hoy más que nunca que nos toca que defender desde nuestros conceptos teóricos y nuestros marcos analíticos, que ya también los colegas han señalado, que tenemos que defender la democracia, ¿no? Y que creo que desde nuestra disciplina hay suficiente evidencia para demostrar que es el mejor régimen posible, que debemos generar producción intelectual para un movimiento de renovación de la política. Nos toca a nosotros, politólogos, renovar desde la evidencia científica la forma de hacer política, el trabajo político, pero sobre todo, y creo que esa es la principal lección que nos deja el macrocoloquio, es trabajar juntos y cooperar. Entonces yo creo que el futuro de la disciplina es ahora, les toca a ustedes, nos toca a nosotros generar ese futuro, y que tiene que ser por una ciencia política comprometida, ¿no? Muchísimas gracias. Procederemos con las palabras de despedida por un periodo o un tiempo de 3 minutos por cada participante dentro de este conversatorio. Sí, gracias Liz. También contenta de haber participado de este espacio junto con Jaime, Rosa y Luis Alberto. Yo tengo un pedido para ustedes.
hay un debate en este momento, un debate, falso debate, sobre la postergación de las elecciones del 11 de abril. Y nosotros como politólogos tenemos que defender la fecha de las elecciones. Porque un cambio de la fecha de las elecciones implicaría un cambio, una modificación en la Ley General de Elecciones que depende del Parlamento. Y nosotros hemos visto lo que sucedió en noviembre cuando el Parlamento estuvo a cargo del destino del país. Entonces yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que expliquen desde lo que les han enseñado en sus carreras por qué es importante que se mantenga en esta fecha de las elecciones para defender la democracia, pero que expliquen también por qué es importante ir a votar. Y ahí tenemos una primera tarea de esta ciencia política comprometida, que es la de sumar a este debate sobre las elecciones desde nuestra, vamos a decir así, divulgación, difusión de nuestros saberes, pero aterrizados a una práctica, porque lo que puede pasar es que haya un ausentismo tremendo que supere el 25%, que es el récord que tenemos, pero no solo eso, sino que se cuestionen las elecciones en sí y que fragilicemos aún más la representación. Entonces tenemos una tarea inmediata y yo los convoco a todos ustedes a ser activistas electorales, a defender la institución electoral y a difundir la necesidad de un proceso electoral que además involucre la movilización ciudadana, y nosotros como politólogos debemos estar en la línea de frente de esa movilización. Nuevamente felicito a los organizadores del macrocoloquio, en particular al equipo de CIPO que hemos estado desde el año pasado en diálogo, y soy testigo además del esfuerzo y los retos que han enfrentado esta virtualización también del macrocoloquio, que también es parte de los retos que hemos tenido. Y seguiremos, creo que mientras estemos las 4 universidades de la mano y colaborando, pues enfrentando los desafíos que tiene nuestra disciplina y aportando también desde donde nos toca al desarrollo del país. Muchísimas gracias. Thank you.